Muy buenas tardes, mi nombre es Wendy Mariel Damián Cantún y el día de hoy les voy a hablar sobre las actividades primarias y secundarias en la rehabilitación cardíaca. ¿Cuál es nuestro papel como fisioterapeuta en esta rehabilitación? Empezamos que el programa Rehabilitación Cardíaca se supone que era una amenaza potencial, estamos hablando de años muy anteriores, suponía una amenaza potencial para el paciente que tenía una patología o una cardiopatía. Pero hasta 1964, la OMS consideró el ejercicio físico como actividades necesarias para asegurar a los cardiópatas una condición física, mental y social óptimas que les permita ocupar por un lugar normal en la sociedad. Antes de realizar un programa de rehabilitación cardíaca, debemos tener en cuenta diversos factores. El primero es que el ejercicio debe ser adaptado para el paciente. No es lo mismo realizar un programa o llevar a un paciente que haga una actividad física que sea de sedentario a un paciente que realice actividades físicas durante mucho tiempo en su vida. Otro de los factores es que el entrenamiento debe ser realizado de manera adecuada. Para eso, ese es parte de nuestro trabajo, enseñarle al paciente cómo deberá realizar esos ejercicios, ya sea dentro del programa de rehabilitación o ya cuando el paciente realice los ejercicios de manera domiciliaria. Otro de los factores y muy importante que debemos tener en cuenta en cualquier patología y principalmente en los cardiópatas es la aparición de signos y síntomas. Debemos tener en cuenta todos los signos basales, ya sean la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, entre si el paciente sufre sudoración, presenta fatiga o debilidad durante el entrenamiento. La siguiente es la supervisión de ejercicios en casa. Como había mencionado anteriormente, es necesario adecuar al paciente tanto en el entrenamiento, pero también debemos supervisar cómo realiza los ejercicios, ya que el paciente presenta una cardiopatía. De igual manera, es prevenir las lesiones que no queremos que surjan en el paciente. El programa de rehabilitación cardíaca está puesta en tres fases. La primera es la actividad física en fase hospitalaria. Tenemos que un reposo prolongado puede llevar al deterioro del paciente en diversos sistemas o al aparato que nos conforma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Realizando posturas, la incorporación de la carga y deambulación progresiva. Hay que tener en cuenta que un paciente puede empezar su rehabilitación a partir del día 2 o al segundo día de ingreso. Además, podemos realizar movilizaciones tempranas en todos los segmentos articulares. Bien, si dejamos al paciente que tenga un deterioro prolongado, en un reposo muy prolongado, puede llevar a diferentes consecuencias, ya sea a nivel sistémico o a nivel del sistema nervioso, cardiovascular, muscular, esquelético o digestivo. Puede que el paciente presente, en primer lugar, una depresión porque de realizar sus actividades de la vida diaria o actividades instrumentales normales a pasar a un reposo prolongado conlleva al paciente a una depresión y ansiedad. Otro de los problemas es que hay un aumento de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, donde el paciente, su metabolismo empieza a sufrir de estreñimiento o de un tránsito lento. Puede haber desgaste articular, en donde se pierda la flexibilidad de las articulaciones. Además, puede haber contracturas por posturas prolongadas, puede haber úlceras por presión que igual podríamos evitar. ¿Qué otro? También la osteopenia o una hipotrofia muscular. Entre muchas características puede presentar un paciente con reposo prolongado. Pasamos cuando consideremos que el paciente se encuentra ya en una fase en donde haya mayor actividad, en donde el paciente se sienta bien, en donde
todas esos, su frecuencia cardíaca o su presión arterial se encuentren un poquito estables, podemos pasarlo o considerar a pasar al paciente a la fase 2, que son las actividades físicas en fase ambulatoria. En el objetivo es realizar o que el paciente realice las intervenciones más intensas con el objetivo de instaurar y consolidar un nuevo estilo de vida más saludable y activo. Aquí lo que queremos, aparte de rehabilitar al paciente, es que se lleve una vida más activa. Quiere decir de que no lo vea como una obligación, sino que lo vea como parte de reinstaurar todas esas afectaciones y más bien en la cardiopatía. Un programa de ejercicio, un programa de rehabilitación cardíaca tiene principalmente dos objetivos en esta fase, que es mejorar la capacidad funcional del paciente, como habíamos hablado, de todos los sistemas y aparatos que pueden dañarse en un periodo prolongado de reposo, y el aprendizaje del control del entrenamiento. Quiere decir que adecuando al paciente en su intensidad, número de repeticiones o tiempo de mantenimiento de ese ejercicio, que el paciente sepa controlar todos esos tiempos y ejercicio más bien para prevenir, al igual como había mencionado antes, prevenir lesiones. Un programa de rehabilitación cardíaca está basado en sesiones de 1 a 1 hora y media. También está o puede comenzarse o realizarse de 2 a 3 días a la semana, para que el paciente empiece a adecuarse y se empiece a acostumbrar o empiece a acostumbrar su cuerpo al ejercicio. El programa de rehabilitación cardíaca puede durar de a 8 semanas a un periodo más prolongado, ya sea que el paciente lo requiera. Pues tenemos varios objetivos en el programa de rehabilitación cardíaca que debemos tener en cuenta, como la toma constante de signos basales de la frecuencia cardíaca, presión arterial, peso. Esto puede ser muy repetitivo, pero es muy importante que nosotros monitoremos al paciente, ya sea antes, durante y después del ejercicio. Esto con el fin de saber cómo es que el paciente o cómo está respondiendo el paciente al programa, al ejercicio más que nada, y depende de estos signos, saber si el paciente está llevando un ritmo adecuado del ejercicio o es necesario volver a diagnosticarlo, volver a realizar un programa de rehabilitación y ver dónde hay ese pequeño fallo para regresar y tomar todas esas medidas de prevención para no fatigar o tener una repercusión hacia el paciente. La fisioterapia puede estar basada en la flexibilización, calistésicos suaves y potenciación muscular, dependiendo de los objetivos que tenga con el paciente, aumentar la fuerza, mantener el equilibrio, pero más que nada, de ser un paciente hospitalario, creo que el objetivo principal es regresar al paciente en su vida normal, pero con un poquito más de fuerza, un poquito más de equilibrio, un poco más de todo. Entonces, creo que el objetivo es en general y debemos basarnos más que nada pues en la condición del paciente sin llegar a dañarlo. También dentro de la fisioterapia, el programa de rehabilitación va a haber un entrenamiento aerobio, en donde este igual está basado en 3 fases, que es la fase de calentamiento, que puede durar alrededor de 15 a 20 minutos, donde enseñaremos al paciente a estirarse, a relajar más bien esa musculatura o a activarla para realizar de manera más activa el ejercicio. Vamos entrando a la fase de intensidad. En la fase de intensidad puede durar unos 30 a 40 minutos, pero como bien ya les había dicho, vamos a ir adecuando el ejercicio como vayamos viendo que el paciente vaya creciendo o vaya entrando a ese entorno de la actividad física. Por último, tenemos en la parte de entrenamiento aerobio, es la fase de enfriamiento y recuperación, en donde nos tomamos de 5 a 10 minutos con el paciente para relajar, para estirar esa musculatura y pues una vez más, prevenir lesiones en el paciente. Tenemos también un programa de marcha domiciliario. Si el paciente no se llega a acoplar al programa de rehabilitación cardíaca o al ejercicio que el fisioterapeuta está pidiendo o le está indicando, este programa de marcha domiciliario puede servir también para los pacientes que no tengan el tiempo suficiente para asistir a sus terapias, pero
se puede acoplar ese o se puede acoplar ese ejercicio a actividades físicas que el paciente disfrute, ya sea una caminata, que sea bicicleta, que sea natación, esos ejercicios que puedan adaptarse al paciente y que de igual manera funcionen tanto en la clínica de rehabilitación como en la casa del paciente. Por último, tenemos el consejo deportivo, en donde se realizan ya sean deportes dinámicos, en donde el ejercicio se concentre en actividades más intensas para trabajar esos grupos musculares que se necesitan, que tengan más fuerza o mayor entrenamiento, y tenemos los deportes estáticos, en donde solo nos concentramos en algunos grupos musculares, en donde queramos ganar fuerza, pero sin entrenarlos de manera tan intensa. Bien, para poder realizar un programa de ejercicio, tenemos que realizar diferentes pruebas diagnósticas que nos ayuden a evaluar cuál es la frecuencia cardíaca máxima del paciente, a cuánto porcentaje podemos trabajarlo según su nivel de resistencia, ya sea muy leve, moderado, muy alto o máximo. Como habíamos mencionado al principio, debemos tener en cuenta que no es lo mismo trabajar con un paciente sedentario que trabajar con un paciente que haya realizado actividades físicas durante años o ya sea un gran atleta. Para esto igual nos basamos en la escala de Borg, en donde nos va a ayudar a que el paciente de manera subjetiva nos ayude a descifrar la percepción del esfuerzo del ejercicio que está realizando. Por ejemplo, podemos poner a realizar al paciente el ejercicio y al terminar le vamos a decir, muy bien, de una escala de 1 al 10 más o menos, puede decirme cómo se siente, si se siente muy cansado, se siente fatigado, ¿cómo calificaría el ejercicio? Pues si el paciente dice, no, pues en este momento me siento en 5, sí, el ejercicio fue un poco alto, pero no es tan grave para el paciente, sino que estamos tratando de adaptarlo. Así como puede marcarnos que ha sido muy ligero para esos pacientes que tienen un alto rendimiento, así como máximo o al extremo, si es algunos pacientes pueden llegar a aparecer o pueden empezar a presentar como que fatiga o debilidad. Entonces, cada vez que se realice el programa y la intensidad del ejercicio, es necesario preguntarle al paciente cómo se siente para ver si vamos en buena dirección con el programa. Pasamos finalmente a la fase 3, que son la actividad física o de mantenimiento, en donde ya el paciente se lleva un buen resultado a casa, donde ya puede implementar solo una actividad física, pero de igual manera teniendo todos los cuidados y teniendo también en cuenta su diagnóstico. Bien, ¿cuáles son los objetivos o en qué nos ayuda el mantenimiento físico? Pues nos ayuda a incrementar el desarrollo muscular y disminuir el tejido graso, aumentar la densidad ósea, mantiene o incrementa la tasa de metabolismo basal, mejora la coordinación neuromuscular, favorece la locomoción, seguridad y equilibrio, y pues ayuda al paciente a reincorporarse a las actividades de la vida diaria o instrumentales. Y muchísimos objetivos o que nos puede favorecer la actividad física y el ejercicio físico, y más en un paciente cardiópata, en donde no se vea ya sea imposible su recuperación, sino que lo vea más bien como una mejora o adaptación a que se sienta bien, se vea bien y pues la cardiopatía no la afecte en su vida diaria. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.